Bienvenidos nuevamente a este programa Mujer Prudente. Y bueno, nuestro programa está apto para todos los jóvenes y señoritas y adultos que desean conocer los temas que competen a nuestra actualidad, especialmente en el caso de la sexualidad, porque se está hablando mucho de esto, se ha normalizado mucho el tema sexual, entonces debemos hablar de esto, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y bueno, nuestro tema de hoy va a ser la revolución sexual de 1960 y sus consecuencias actuales. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos para estudiar tu palabra, para ver la historia y también para saber qué es lo que debemos hacer en estos tiempos. Por favor, Señor, acompáñanos en este estudio y que sea de bendición para las personas que lo escuchen, y bendice este medio y los hermanos que lo controlan para el avance de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La revolución sexual de 1960, que comenzó en los años 1960 y tuvo su auge en los 70 y 80, pero las consecuencias todavía están vigentes. Fue un movimiento de liberación, un movimiento que buscaba la relajación de reglas y valores morales en torno al sexo, la normalización del sexo premarital, la introducción de ideologías de género, la normalización de la masturbación, anticoncepción, el tema de la anticoncepción y el aborto. Este movimiento supuso un punto de inflexión para la sexualidad en el occidente, pero también en todo el mundo. La sexualidad humana se convirtió en algo que celebrar y explorar en el arte, el cine y la música. Desde la normalización de la pornografía y el sexo premarital, como lo dijimos, a expresiones eróticas en la moda y el arte, se presentó. Muy bien. ¿Será que en la Biblia estaba predicho esto? Bueno, yo creo que sí. O bueno, no creo, sino que la Biblia lo dice. Por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos habla sobre la consecuencia que ha tenido que la humanidad deseche a Dios y a su palabra. Los versículos 18 al 32 nos habla sobre esas consecuencias. Por ejemplo, nos dice, hablando de esta humanidad, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, dejar a Dios y buscarse cualquier otro Dios o buscarse un ídolo para adorarlo, ¿qué es lo que trae? Dice el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Y saben, algo muy interesante de la revolución sexual de los años 60 fue que buscaba quitar esa imagen, esta ideología religiosa de que el sexo solamente puede vivirse dentro de un matrimonio. O sea, ellos querían desechar la idea de que las relaciones sexuales solo se pueden disfrutar dentro del matrimonio, cosa que viene
de la Biblia, o sea, creencia que viene de la Biblia. O sea, la Biblia nos enseña que el placer de la relación sexual solamente se goza plenamente dentro del matrimonio. Entonces, esta revolución sexual quería quitar esa imagen de que solamente dentro del matrimonio y de un matrimonio cristiano se puede gozar de la sexualidad. Entonces, ¿acaso no es lo que nos dice la Biblia? Al desechar a Dios, porque Dios instituyó el matrimonio y Dios instituyó la relación sexual, o sea, al rechazar a Dios y su plan para la relación sexual dentro del matrimonio, nos dice acá que Dios entregó a la humanidad a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Y esta parte lo vamos a ver más adelante, cómo se ha degradado tanto la humanidad, la imagen de la humanidad, por causa de la revolución sexual que tuvo su origen en los años 60. Y el versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Bueno, entonces, esta revolución sexual y todos los movimientos que buscan la libertad de la sexualidad estaban predichos en la Biblia. Y también las consecuencias que trae el querer ir en contra de los designios de Dios. Y aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de el diseño con el que Dios creó a la humanidad, y que desviarse de ese diseño es degradar el propio cuerpo. Por eso nos dice en 1 Corintios 6:18 que cualquiera que comete inmoralidad contra su propio cuerpo peca. Pero bueno, sigamos con la historia. ¿Saben algo que impulsó mucho esta revolución sexual? Fue la invención o el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. ¿Qué es la píldora anticonceptiva? Bueno, la píldora anticonceptiva es una pastilla que se toma cuando una mujer no quiere quedar embarazada. O sea, una mujer no quiere quedar embarazada porque tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio y por lo tanto no quiere quedar embarazada. Entonces se inventó la píldora anticonceptiva que previene un embarazo. Anticonceptiva nos dice la palabra, o sea, está en contra de la concepción. Entonces hace imposible que la mujer se embarace, ya sea impidiendo que los espermatozoides entren en contacto con el óvulo, o sea, que el espermatozoide se una con el óvulo, o ya bien, si el óvulo se fecunda, impidiendo que ese óvulo se implante en la pared del útero. Entonces, la pastilla anticonceptiva fue aprobada en 1960, y esto fue lo que dio auge a la revolución sexual, porque la revolución sexual lo que buscaba era vivir la sexualidad libremente. Y, como dijimos, el pensamiento de ellos era que la única consecuencia de tener relaciones sexuales sin compromiso era un embarazo. Entonces había que evitar
eso. Entonces, pues se inventó la pastilla anticonceptiva y la revolución sexual tuvo apoyo, porque ahora la mujer ya puede tener relaciones sexuales sin compromiso y simplemente se toma un método anticonceptivo, o sea, la pastilla anticonceptiva para no quedar embarazada, y entonces libremente puede tener relaciones sexuales con quien quiera. Y además también unos cuantos años antes se descubrió la penicilina, que es lo que se usa para tratar enfermedades venéreas. Entonces, las enfermedades venéreas vienen como consecuencia de una relación sexual desordenada, de una vida sexual desordenada. Así que ya se evitó el problema de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual, ya se pueden tratar. Muy bien. Y bueno, entonces ya comenzó la revolución sexual con una necesidad de decirle adiós a cualquier tipo de atadura y prohibición. La monogamia, que es tener una sola pareja, o sea, simplemente esposo y esposa, fue sustituida por la poligamia, donde ahora podemos tener múltiples parejas, o sea, y parejas casuales. La individualidad fue cambiada por lo colectivo, y también en este movimiento se le dio la bienvenida a los homosexuales. El lema de este movimiento cuando comenzó fue: haz el amor, no la guerra, porque en este movimiento, cuando comenzó, la guerra acababa de terminar y todos estaban con las heridas de la guerra, los traumas de la guerra, las consecuencias funestas de vidas perdidas, propiedades, todo perdido. Entonces querían olvidar la guerra, y este movimiento vino con el lema: haz el amor, no la guerra. Entonces todos lo aceptan porque querían tener libertad, querían olvidarse de la guerra. Y bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, como ya dijimos, la revolución sexual, el propósito de ella era hacer ver o que la humanidad entienda que la reproducción y el sexo no tenían por qué permanecer eternamente unidos. O sea, la única razón para tener sexo no es para generar hijos, decían ellos, sino que es por el simple placer, el gusto por el placer que produce la actividad sexual. Eso debe ser la única razón por la cual se debe tener sexo. Y entonces no hay que preocuparnos porque haya un embarazo, porque ya tenemos la píldora anticonceptiva. Así comenzó este movimiento. Cuando la gente empezó a considerar las obligaciones familiares como puras formalidades, se sintió atraída hacia la realización individual, el crecimiento y la autonomía, conceptos que se hicieron muy populares en la década de los 70. Además, el desarrollo de la psicología, de las investigaciones sociológicas y de la industria del entretenimiento, o sea, el desarrollo de la televisión, ayudó a desprestigiar las normas de pureza y de fidelidad. ¿Por qué?
se popularizaron de 1960 en adelante, se empezó a popularizar las películas pornográficas, la pornografía y la pornografía infantil, y todo esto trajo la cosificación de la mujer. Bueno, pero ¿en qué principios estaba basado este movimiento? ¿En qué principios estaba basada esta revolución sexual? Bueno, en primer lugar, alguien que influyó mucho en que se levantara este movimiento que buscaba liberar la sexualidad y que difundía los anticonceptivos como método de liberación de un embarazo, fue Sigmund Freud, un doctor, podría decirse, el fundador de la psicoanálisis, que vivió entre 1856 y 1939, que sostenía que el apetito sexual era el instinto más poderoso y por lo tanto la represión sexual era el origen de enfermedades mentales. Entonces, este personaje influyó mucho en que el movimiento de la revolución sexual se intensificara, porque él decía, como ya lo leímos, que el apetito sexual era el instinto más poderoso. O sea, él decía, el ser humano se mueve por los apetitos sexuales. O sea, el ser humano es controlado por la pasión, por el deseo sexual. Y por lo tanto, si no es satisfecho, podría llegar a enfermarse. Estas ideas alimentaron la oposición al autocontrol y a las normas sexuales tradicionales. Muy bien, alguien más que influyó mucho en este movimiento fue el zoólogo Alfred Kinsey, donde, basado o oculto en la ciencia, este hombre dijo que el ser humano tiene la necesidad humana de tener frecuentes desahogos sexuales de todo tipo. O sea, el ser humano necesita desahogarse sexualmente, o sea, necesita tener relaciones sexuales constantemente de todo tipo para poder ser un humano completamente. Y esto lo demostró él claramente en su libro Comportamiento sexual en el hombre humano y Comportamiento sexual en la mujer humana, basado en que el hombre es un ser sexual, o sea, se mueve por sus deseos sexuales y por lo tanto no debe restringirse en cuanto a esos deseos porque es un ser sexual. Estos estudios tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la cultura occidental moderna. ¿Y qué hizo esto? Alimentó el sexo premarital, la infidelidad y la homosexualidad. Y saben, recientes investigaciones han revelado que Alfred Kinsey realizó su investigación en casos que eran muy limitados, entrevistas con personas prejuiciosas y métodos estadísticos manipulados. O sea, él no hizo una investigación profunda, sino que solo tomó lo que le convenía. Las 18,000 personas entrevistadas no fueron seleccionadas acaso y definitivamente no eran muestras representativas. Por ejemplo, el 25% de los hombres que se
que se entrevistaron eran criminales o con antecedentes criminales. O sea, este señor generalizó el comportamiento de un criminal y para toda la humanidad. Por lo tanto, no nos puede sorprender el porcentaje alto de homosexualidad y perversión reportado. Pero bueno, él le dio mucho auge también a la revolución sexual, porque decía que el ser humano es un ser sexual y por lo tanto necesita desahogar esos deseos sexuales de la forma que sea. Hugh Hefner también, el inventor o el impulsor del entretenimiento sexual, hizo popular las ideas de la revolución sexual con la revista Playboy, que exaltó el sexo recreativo y la pornografía para una entera generación de profesionales. Esta revista describe el matrimonio y la paternidad como una limitación a la libertad personal y el sexo como una cuestión puramente privada entre compañeros que tienen mutuo consentimiento. Así, el comercio del sexo floreció y la promiscuidad saturó las artes y la industria del entretenimiento. Entonces, este hombre, Hugh Hefner, normalizó en la televisión, en las películas y en todo programa, normalizó la sexualidad, el sexo prematrimonial y la promiscuidad. Los medios de comunicación glorificaron esta nueva inmoralidad, o sea, la relación sexual sin compromiso, porque fomentaban las ventas de ciertos productos, películas y música de aspecto erótico. El público podía ser manipulado a través de la excitación sexual. En el esfuerzo de ganarle terreno los unos a los otros, los productores del negocio del entretenimiento estuvieron empujando constantemente hacia atrás los niveles de la aceptabilidad. Entonces, para ganar vistas, para ganar publicidad y para tener más público, hacían lo que fuera, o sea, inventaban las películas que tuvieran las mayores insinuaciones sexuales, las mayores escenas de índole sexual, para manipular a la gente y que así tuvieran comercio. Entonces estamos aquí. La revolución sexual, que fue impulsada por Sigmund Freud, por Alfred Kinsey y por el director y el inventor de la revista Playboy, tenía sus bases en el sexo sin compromisos, en los métodos anticonceptivos y también en la igualdad de género, en el feminismo, o sea, en la exaltación de la mujer, porque eso es lo que es el feminismo, exaltación de la mujer. Si bien es cierto que lo que busca el feminismo es que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, también ha hecho que la mujer se exalte por encima del hombre. Así que todo esto estaba sucediendo, habían películas, habían campañas, había música, porque también varios músicos se unieron a esto,
Habían revistas, había programas que influían a la liberación de la sexualidad. Entonces, la gente comenzó a vivir su sexualidad como le diera la gana. Y esto trajo, por increíble que parezca, trajo el crecimiento dramático del porcentaje de nacimientos. Hubo una explosión de bebés. Aunque podría parecer incoherente porque se inventó la pastilla anticonceptiva y los demás métodos anticonceptivos. Se inventaron para prevenir el embarazo, pero hubo un aumento de los embarazos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque como nos dice Romanos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, al desviarse de la idea del diseño que Dios dejó de la relación sexual dentro del matrimonio, hubieron consecuencias graves. Y bueno, entre las consecuencias que han habido, que empezaron a verse, fueron las consecuencias físicas. Y la primera de ellas, el aumento de enfermedades venéreas. Antes de los años 50, únicamente se conocían 2 enfermedades venéreas, que eran la sífilis y la gonorrea. Y varias otras enfermedades eran conocidas solo en el ambiente de la prostitución. Hoy en día se han identificado más de 25 enfermedades, 25 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Muchas de ellas, como la clamidia, los herpes genitales, la hepatitis y el virus del papiloma humano, son muy comunes entre los jóvenes. O sea, se volvieron muy comunes entre los jóvenes después de esta revolución de los años 60, 70 y 80. Los efectos de estas enfermedades van de una ligera molestia hasta un dolor crónico, infertilidad y en algunos casos hasta la muerte. Y además desde ese tiempo ha habido un aumento de casos de VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que se transmite solamente por vía sexual, y del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ha afligido más de 50 millones de personas en 2 décadas. Esta enfermedad fue descubierta en 1981, veamos, después de esa revolución sexual. Cada año se infectan casi 6 millones de personas. Aproximadamente 600,000 bebés se infectan en el vientre de sus madres. La más grande alegría de una madre es de dar amor, vida y nutrimento a su hijo. Pero estos hijos infectados y los huérfanos de padres que han muerto a causa del SIDA son las víctimas más inocentes de la enfermedad. Y bien, el VIH también puede transmitirse por agujas infectadas o a través del contacto de sangre contaminada. Pero la mayor causa de infección de VIH han sido los encuentros sexuales de personas que han tenido múltiples parejas o de personas que practican el sexo homosexual. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que la revolución sexual que quería liberar a la mujer de tener sexo solamente
dentro del matrimonio y también al hombre, ¿qué ha traído? Tal vez ha traído libertad, porque ahora cualquiera que quiera tener sexo puede tenerlo. Cualquiera puede tener sexo y solo va y se toma un método anticonceptivo. Pero ha traído enfermedades y también ha traído aumento de nacimientos de hijos fuera del matrimonio. La epidemia del SIDA está conectada al estilo de vida, es decir, a las elecciones que uno hace. El SIDA no es solo una cuestión médica o un problema de salud, sino también un problema moral que requiere una solución moral. Y aún así, aún no hay tratamiento para el SIDA. No hay tratamiento. No hay cura. Bueno, sí hay tratamiento, pero no hay cura. ¿Y cuáles son las consecuencias psicológicas que ha traído la liberación sexual y el sexo sin compromiso? El impacto psicológico de las relaciones sexuales afuera del matrimonio a veces puede ser más profundo y puede perturbar más que las consecuencias físicas. Muchos psicólogos que se ocupan del desarrollo adolescente se encuentran de acuerdo en afirmar que los adolescentes no están psicológicamente y emocionalmente preparados para las relaciones sexuales. El señor Jean Piaget y el señor Lawrence Kohlberg llegaron a la conclusión de que los adolescentes tienden a pensar en términos concretos enfocados en el presente. O sea, los adolescentes, los jóvenes, no piensan en su futuro, sino que piensan solamente en el momento presente. O sea, no piensan en lo que va a pasar después, simplemente en el momento de ahorita. Esto significa que ellos no están muy atentos a las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Piaget escribió que los adolescentes en general son autoindulgentes, incapaces de postergar la gratificación y muy propensos a tener relaciones breves. Por lo tanto, los adolescentes necesitan una guía establecida por la sociedad a causa de su incapacidad de tomar decisiones sabias. O sea, un adolescente no sabe escoger a las personas con las que se relaciona y no sabe escoger, no sabe decidir sobre su sexualidad. Los adolescentes frecuentemente también descubren que una relación cálida y afectuosa es manchada cuando interviene el sexo. La amistad implica muchas dimensiones comunicativas y experiencias e intereses compartidos, pero el sexo en edad joven puede invalidar todo, logrando que un adolescente encaprichado se enfoque solo en sí mismo y en su pareja del momento. Puede llegar a ser egoísta y posesivo. Espera recibir su satisfacción a través de una relación con una sola persona y evita el esfuerzo que conlleva la satisfacción lograda a través de otras relaciones y actividades. Entonces, esta es la razón también por la que no deben haber noviazgos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se está formando la identidad de la persona. Entonces, el adolescente en esa fase conoce a muchas personas, se hace amigo de los que le son agradables y forma lazos de amistad que le ayudan a formar su personalidad, o sea, a formar su identidad como persona.
Entonces, si se centra en una sola persona y mucho más, si tiene relaciones sexuales, su identidad se ve afectada. No hay un desarrollo satisfactorio del carácter. Muy bien. ¿Cuáles son las otras consecuencias que ha traído el movimiento de liberación sexual? También han habido consecuencias sociales. Entre jóvenes americanas sexualmente activas de edades incluidas entre los 12 y 16, hay 6 veces más intento de suicidio que entre las adolescentes vírgenes de la misma edad. O sea, una joven que es sexualmente activa tiene relaciones sexuales, ya sea con su novio o con las parejas que tenga, está más propensa a querer suicidarse. Estas jóvenes son 18 veces más propensas a abandonar su casa prematuramente, 9 veces más a riesgo de ser arrestadas por la policía y con una probabilidad 5 veces mayor de ser suspendidas en la escuela y 10 veces más de incurrir en la droga. Aunque la revolución sexual proclama que el consentimiento mutuo es todo lo que se necesita para legitimar una relación sexual, las consecuencias no lo hacen ver así. Al lugar de desafiar a los adolescentes varones a elevar su manera de concebir el amor y el sexo, se alienta a las jóvenes a ceder al impulso del momento. Entonces, sí, es lo que dicen. Si tú quieres tener una relación sexual, puedes hacerlo, siempre y cuando sea con consentimiento, no importa con quién sea, pero lo que importa es que tú quieres. Pero las consecuencias que trae eso no son solo un embarazo, sino que trae la autoestima baja. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo fue hecho para unirse con una sola persona, tal como lo dice la Biblia. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, llegan a ser una sola persona, uno solo. Y entonces, cuando una jovencita tiene relaciones sexuales con un hombre fuera del matrimonio, llega a ser uno con él. Claro que llega a ser uno con él. Llega a ser uno con él. Y si solamente fue un encuentro casual, esa unión que hubo es rota. Y entonces, esta jovencita ya no está completa, porque ya dejó una parte de ella en este joven. O sea, ella ya no está completa, y entonces si sigue teniendo más relaciones sexuales, puede llegar a perder su identidad como persona individual. Sensaciones de culpa y de arrepentimiento pueden obsesionar también a las personas por varios años. Aunque ha sonado muy bonito, este movimiento que está muy activo ahorita también ha sonado muy bonito, que ten sexo, no importa con quién, porque están los métodos anticonceptivos y te vas a librar de un embarazo fácilmente. Entonces no hay ningún problema en tener relaciones sexuales con quien tú quieras. Y lo pintan muy bonito así, ¿verdad? De sexo seguro. Lo que importa es el placer y cosas así. Pero
no me dejarán mentir que los que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio constantemente tienen sentimientos de culpa, sentimientos también de tristeza, sentimientos depresivos y no se consideran valiosos o se consideran demasiado valiosos, demasiado importantes, demasiado elevados por sobre los demás. Así que puede haber tanto una baja autoestima como una autoestima muy elevada. Y también los que practican sexo antes del matrimonio frecuentemente se encuentran distraídos y hasta perseguidos por las imágenes de las parejas que tuvieron en el pasado. Y bueno, entre otras consecuencias que ha traído la liberación sexual que inició en 1960 son el aumento de la pornografía, como ya lo dijimos, tanto la pornografía infantil como las otras perversiones que incluso ha llegado a hacer hasta relaciones con animales, con personas muertas, con cadáveres y con todas las perversiones, como dice la Biblia. Todo lo que la mente depravada puede inventar. También el aumento de la prostitución. Los hijos nacidos fuera del matrimonio, la violencia doméstica también tiene mucho que ver con las relaciones fuera del matrimonio o con el sexo libre, como dicen ellos. La ruptura familiar. Se ha visto mucho esto. Normalmente ahora es normal el divorcio, es muy normal, y es muy normal también irse a vivir con el hombre y para ver qué pasa, tal vez después nos casamos o nos separamos. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Aparte de lo que leímos en Romanos, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4 nos dice: habiendo huido, la última parte del versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Huir de la corrupción, huir de todas estas ideas que se han difundido mucho en este tiempo sobre el sexo libre, que no importa tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que simplemente usa un método anticonceptivo y ya estás protegida. Un condón o pastilla, inyección. Siempre y cuando evites un embarazo estás protegida, y siempre y cuando te cuides de las enfermedades venéreas estás protegida. Eso es lo que dicen, pero las consecuencias emocionales que trae esto son muchas, desde sentimiento de culpa hasta el suicidio. Así que yo te animo, te aliento en esta ocasión a que no le hagas caso a la revolución sexual que inició en 1960 y que se ha ido intensificando hasta este momento, que te llama a gozar tu sexualidad sin ningún compromiso. Si tú quieres ser un cristiano, si te dices ser cristiano, debes huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, o sea, por causa de la inmoralidad, y no pecar contra tu cuerpo,
porque el que practica la inmoralidad, contra su propio cuerpo peca. Y no estamos diciendo que el sexo sea malo, claro que no, porque fue creado por Dios. Pero todas las desviaciones que han llevado a la humanidad a rebajar el sexo, esas sí son malas. Todas las desviaciones que han llevado a que el sexo sea rebajado a un simple acto físico, esas sí son malas. El sexo en sí no es malo, si se practica de acuerdo a la voluntad de Dios, guardándote para el matrimonio con una persona que también tenga la misma mentalidad que tú y los mismos principios de guardarse puros, tanto en la soltería como en la vida matrimonial, de guardarse puros, de conservar este atributo que Dios les dio puro. Así que te invito a que puedas hacer un compromiso y huir de la inmoralidad. No hacerle caso a esta revolución sexual. Muy bien, vamos a tener una oración y terminamos. Padre Celestial, por favor, Señor, que este programa que fue transmitido en este momento pueda ser de bendición para las personas que lo escuchen ahora o más adelante, por favor, Señor. Y ayúdanos a no ser llevados por la corriente, sino a practicar la pureza, Señor. La pureza, la fidelidad y a ser limpios de corazón, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluz-de-la-profecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.